¿Qué evento en la historia de la humanidad puede decirse que cambió para siempre el curso de las naciones, transformó la manera en que concebimos la vida, la muerte y la eternidad, y marcó un antes y un después en la línea del tiempo de nuestra existencia? No hay otro momento más significativo, más profundo y más trascendente que el nacimiento de Jesús de Nazaret. Incluso si hoy tenemos la costumbre de dividir la historia en antes y después de Cristo, realmente comprendemos todo lo que implica. Somos conscientes de por qué aquel humilde acontecimiento ocurrido en un pequeño pueblo de Belén se considera el acto más importante jamás registrado. ¿Qué tiene ese nacimiento que incluso 2 milenios después seguimos reflexionando sobre su impacto en nuestras vidas, nuestras creencias y en el mundo entero? El nacimiento de Jesús no fue simplemente un evento histórico, ni un hecho aislado en un rincón olvidado del Imperio Romano. Su llegada al mundo fue un propósito divino, uno que cambiaría desde la espiritualidad humana hasta las estructuras sociales más complejas. Nació en un humilde pesebre, lejos de los palacios y los lujos de este mundo, pero su vida y mensaje revolucionaron imperios, confundieron a los sabios y, sobre todo, trajeron esperanza a un mundo perdido. ¿Cómo puede ser que un niño nacido entre animales, en la más absoluta pobreza y apartado de todos los centros de poder, haya sido la piedra angular para la civilización tal como la conocemos? Hablemos claro. El nacimiento de Jesús no fue solamente un evento místico para las personas religiosas o un punto de interés para los estudiosos de la fe. Fue una declaración poderosa, una estrategia celestial. Fue el cumplimiento de una promesa que había sido anunciada desde tiempos antiguos por los profetas. Fue el inicio de la redención de la humanidad. No fue casualidad, no fue improvisado, y ciertamente no fue un acontecimiento sin relevancia. Jesús vino con un propósito específico, y cada aspecto de su llegada estaba destinado a resonar a través del tiempo hasta alcanzar nuestras vidas hoy. En este vídeo exploraremos las 7 razones por las que el nacimiento de Jesús cambió la historia. Desde el cumplimiento de las profecías mesiánicas hasta la redefinición de la relación entre Dios y el hombre, cada razón nos permitirá comprender por qué este evento fue, es y seguirá siendo el más significativo de todos. Prepárate para sumergirte en una reflexión profunda sobre el impacto del Salvador de la humanidad. Este no es un simple recuento de hechos, sino una invitación a entender cómo el nacimiento de Jesús sigue transformando corazones y mentes en el presente. Porque, al final, no se trata solo de un hecho histórico, sino de una verdad que afecta nuestra eternidad. Así que te pregunto, ¿estás listo para descubrir por qué el nacimiento de un niño, en un establo olvidado hace más de 2000 años, sigue siendo el evento más relevante para tu vida hoy? Para comprender por qué el nacimiento de Jesús cambió la historia, debemos explorar cada una de estas 7 razones. Cada una representa una dimensión de su impacto que tocó no solo al mundo en su tiempo, sino también a las generaciones venideras. Estas razones no son teorías sin fundamento ni conjeturas vacías, sino realidades respaldadas por las Escrituras, por la historia, y por el testimonio vivo de millones de creyentes a lo largo de los siglos. El cumplimiento de las profecías. Una de las razones más poderosas por las que el nacimiento de Jesús marcó un antes y un después es porque cumplió con exactitud las profecías dadas por Dios a su pueblo a lo largo del Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías, la promesa de un Salvador resonaba en cada página de las Escrituras. Génesis capítulo 3, versículo 15, registra la primera promesa mesiánica en la que Dios anuncia que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Miles de años después, esta promesa se cumple con el nacimiento de Jesús. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y en Miqueas capítulo 5, versículo 2, encontramos la precisión de otro detalle esencial: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cómo podría un hombre cumplir con estas profecías? Esto no es obra humana, es la evidencia de un plan divino, trazado por Dios desde el principio de los tiempos. El nacimiento de Jesús no solo confirmó que las Escrituras eran ciertas, sino que nos aseguró que Dios cumple sus promesas. Y si cumplió la promesa más importante, la del Salvador, ¿acaso no cumplirá también las promesas que nos hace a nosotros? Cada palabra que salió de la boca de Dios se cumplió, y seguirán cumpliéndose. Su nacimiento marcó el inicio de la redención prometida, una redención que sigue disponible para nosotros hoy. La encarnación de Dios en la humanidad. Nunca antes en la historia,
ni después se ha registrado un evento tan extraordinario como el hecho de que Dios mismo decidiera hacerse carne y habitar entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14, lo dice claramente, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. El nacimiento de Jesús significó que Dios, en todo su poder y gloria, eligió asumir la naturaleza humana para caminar entre nosotros, sufrir con nosotros y, finalmente, dar su vida por nosotros. En una época marcada por dioses lejanos y fríos, adorados desde la distancia y temidos por los hombres, el nacimiento de Jesús cambió nuestra percepción sobre quién es Dios y cuánto nos ama. No fue un profeta más. No fue solo un maestro. Fue Dios mismo, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Su encarnación demostró que la distancia entre el hombre pecador y el Dios santo podía ser cruzada, no porque nosotros lo mereciéramos, sino porque Él quiso cerrar esa brecha. La implicación de este acto es inmensa. Le dio un rostro a la misericordia divina y estableció una nueva era en la que el ser humano puede relacionarse directamente con su Creador. Gracias a su nacimiento, oramos a un Dios que entiende nuestras debilidades, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos hemos sentido abandonados o incomprendidos? ¿Y cuántas veces hemos recordado que Jesús, nacido en un pesebre, sabe exactamente lo que sentimos porque Él mismo vivió nuestras luchas? La humildad redefinida. El lugar donde Jesús nació no fue una coincidencia. No fue en un palacio, rodeado de riqueza y poder, sino en un pobre establo en Belén. ¿Qué tipo de rey nace entre animales, envuelto en pañales y colocado en un pesebre? Este acto fue una declaración radical de lo que realmente significa la grandeza. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, describe cómo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esta reconfiguración de la humildad impactó no solo las estructuras religiosas de su tiempo, sino también nuestra perspectiva moderna de lo que significa liderar, amar y servir. Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza no reside en el poder, sino en el sacrificio. Que el Rey más poderoso del universo eligiera empezar su misión de forma tan humilde es una lección que nos desafía cada día. Su nacimiento nos recuerda que el orgullo y la arrogancia no son caminos hacia Dios. La humildad, en cambio, abre las puertas a su gracia. La reconciliación entre Dios y el hombre. Antes del nacimiento de Jesús, la relación entre Dios y el hombre estaba regida por los sacrificios y las leyes del Antiguo Testamento. No había una manera personal e íntima de acercarse a Dios. Jesús nació para cambiar eso. Lucas capítulo 2, versículo 14, lo expresa claramente: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese mensaje angelical no era un deseo cualquiera, era una proclamación profética del propósito de Jesús. Él vino a traer paz entre el cielo y la tierra, a reconciliarnos con nuestro Creador. Con su nacimiento se inició el camino hacia la cruz, donde el velo del templo se rasgaría, simbolizando el acceso directo del hombre hacia Dios. Ya no necesitamos mediadores humanos, porque Él se convirtió en el sumo sacerdote perfecto. Hebreos capítulo 7, versículos del 24 al 25. Su nacimiento no fue un evento aislado, fue el inicio de la salvación. Si hoy podemos orar, acercarnos a Dios y tener una relación personal con Él, es porque primero hubo un pesebre y después una cruz. La redefinición del amor. Jesús no solo vino a traer salvación, vino a mostrarnos cómo es el verdadero amor. Juan capítulo 3, versículo 16, resume el corazón de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Su nacimiento fue el acto de amor más grande que la humanidad haya experimentado. Este amor no era condicional ni reservado solo para los justos, sino para todos. Los pastores, los extranjeros que vinieron a adorarlo, los marginados de la sociedad, todos fueron instruidos desde el principio. Jesús nació para derribar barreras y extender la gracia a todos los rincones del mundo. Su amor, reflejado desde el día de su nacimiento, sigue siendo la fuerza más poderosa que existe. Es el tipo de amor que transforma corazones y relaciones, que nos inspira a amar a nuestros enemigos y a perdonar como hemos sido perdonados. La universalidad del mensaje. El significado del nacimiento de Jesús también radica en que su mensaje no estuvo limitado a un grupo selecto de personas, una nación específica o una clase social en particular. Desde su llegada al mundo,
quedó claro que Él venía por todos. En el relato de Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 10, los primeros en recibir la noticia de su nacimiento fueron unos humildes pastores. Estos hombres no ocupaban posiciones relevantes en la sociedad, de hecho, en aquella época ser pastor era considerado un oficio insignificante. Sin embargo, los ángeles no llevaron la noticia a los palacios ni a los templos, sino a ellos, clamando: «Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor». Esta decisión divina marcó un precedente de lo que iba a significar la vida de Jesús, un mensaje de esperanza y salvación que sería accesible para todos, sin importar su estatus social, su origen étnico o su reputación. Más adelante, los magos de Oriente también llegaron a Belén guiados por una estrella, evidenciando que su venida no era exclusiva para los judíos, sino un regalo para toda la humanidad. Jesús nació para tender un puente entre todas las culturas, razas y clases sociales. La universalidad de su mensaje está en la esencia misma de su obra redentora. En Gálatas capítulo 3, versículo 28, Pablo escribe: «Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Su nacimiento nos recuerda que no hay un ser humano excluido del amor de Dios. Que todos, absolutamente todos, somos bienvenidos en el plan divino. Hoy, seguimos viendo el impacto de ese mensaje. La Iglesia cristiana se ha extendido a todos los continentes, y el mensaje navideño de paz y esperanza se celebra en múltiples idiomas y tradiciones. A través de Jesús, entendimos que no hay barreras que puedan separar a la humanidad del amor de Dios. Esta revolución espiritual, que comenzó en un pesebre en Belén, cambió para siempre la manera en que vemos a nuestros semejantes y a nosotros mismos. El inicio de la redención del mundo. Por último, y quizás lo más importante, el nacimiento de Jesús marcó el inicio del plan de salvación para toda la humanidad. Antes de él, el pecado dominaba la relación entre el hombre y Dios. Pero con la entrada de Jesús en la escena, una luz brilló en medio de la oscuridad. Esas eran las palabras anticipadas por el profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2, «El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos». El nacimiento de Jesús señaló el momento en que la promesa de salvación comenzó a tomar forma. No podemos separar el pesebre de la cruz. Desde el momento en que Jesús llegó al mundo, estaba claro que su destino final sería entregar su vida para pagar el precio del pecado y abrir las puertas del cielo a todos los que creen en él. Su nacimiento fue el inicio de un camino lleno de sacrificio, que culminaría en victoria. Romanos capítulo 5, versículo 19, describe esta misión de forma impactante, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ese uno es Jesús. Su llegada cambió radicalmente el destino de la humanidad. Por su nacimiento, la redención fue puesta al alcance de todos nosotros. Su sacrificio fue posible porque primero hubo una Navidad, porque Dios eligió entrar en nuestra humanidad para darnos esperanza y vida eterna. El impacto de este evento sigue hasta hoy. El mundo no es perfecto y las sombras del pecado aún se manifiestan, pero ese niño en el pesebre nos trajo una promesa que sigue viva, la promesa de un futuro redimido, de un reino eterno donde no habrá más dolor ni sufrimiento. Cuando reflexionamos sobre las razones por las que el nacimiento de Jesús cambió la historia, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Como este evento, que ocurrió hace más de 2000 años, sigue impactando nuestras vidas modernas. La respuesta está en la naturaleza eterna e inmutable de lo que Jesús representa. Su nacimiento no solo cambió las estructuras del pasado, cambió, y sigue cambiando, el destino de cada persona que está dispuesta a recibirlo en su corazón. Desde una perspectiva espiritual, el nacimiento de Jesús nos confronta con una verdad esencial: Dios siempre tiene el control, aun en circunstancias que parecen insignificantes. Para las personas que vivieron en la época de Jesús, Él no parecía ser más que un bebé ordinario. Pero para quienes entendieron su propósito, quedó claro que el Dios Todopoderoso había bajado a este mundo para cumplir su plan. Nos recuerda que, aunque no siempre entendamos los caminos de Dios, en sus manos hay un propósito perfecto que se está desarrollando. También nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humildad. Si Dios mismo fue capaz de hacerse carne, de nacer en un lugar tan humilde, y de vivir entre nosotros como uno más, que nos impide a nosotros dejar a un lado nuestro orgullo y reconocer nuestra necesidad de Él.
Su nacimiento nos enseña que no hay riqueza, poder, ni logro humano que pueda sustituir la paz y la reconciliación que encontramos en él. Y no se puede ignorar la invitación que su nacimiento nos hace, el llamado a la fe. Cada corazón tiene que decidir qué hacer con este mensaje. Como los pastores en Belén, quienes después de escuchar la noticia del ángel, dijeron: pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido. Lucas capítulo 2, versículo 15, también nosotros debemos tomar una decisión. ¿Seguiremos adelante con nuestras vidas sin detenernos a contemplar el significado de Jesús, o iremos al encuentro de esa verdad que transforma? Finalmente, el nacimiento de Jesús nos llama a ser portadores de su luz. Él dijo: vosotros sois la luz del mundo, Mateo capítulo 5, versículo 14. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a reflejar el amor, la humildad y la gracia que Él nos mostró desde el momento de su nacimiento. Cada acto de bondad, cada palabra de esperanza y cada gesto de humildad son maneras en que podemos continuar el impacto de ese evento trascendental. El nacimiento de Jesús fue mucho más que un evento histórico o una tradición que recordamos cada Navidad. Fue y sigue siendo el principio de una verdad transformadora que ha cambiado el rumbo de la humanidad y el destino de millones de almas a lo largo de los siglos. Aquel niño en el pesebre no solo vino como un salvador, vino como una promesa cumplida, como la luz del mundo y como la esperanza que todos anhelábamos. Cuando reflexionamos sobre las 7 razones que hemos explorado, entendemos por qué Jesús no fue un simple líder espiritual ni un maestro más. Su impacto fue único porque tocó lo más profundo del corazón humano y fracturó las estructuras del pecado que nos separaban de Dios. Su nacimiento marcó el inicio de un plan eterno diseñado para reconciliar a la humanidad con su Creador, redefinir nuestra fe y transformar completamente nuestra forma de amar, liderar y vivir. Entonces, ¿qué te dice el nacimiento de Jesús hoy, en este momento de tu vida? Tal vez estés pasando por problemas, dudas o confusión, pero recuerda que la historia del pesebre nos muestra que Dios obra en lo pequeño, en lo humilde, en lo sencillo. Así como Jesús nació en circunstancias aparentemente insignificantes, también Él puede nacer en los lugares más complicados y oscuros de tu vida para llenarlos de luz y esperanza. Esta es una invitación a mirar más allá del pesebre y preguntarte: ¿dónde estás dejando que Cristo nazca en tu corazón? No importa quién seas ni qué hayas hecho, su amor, su promesa y su salvación son para ti. Todo comenzó con su nacimiento, pero no termina ahí. Navidad significa que la esperanza llegó al mundo, y esa esperanza no es solo para un tiempo específico del año, sino para siempre. Te invito a que reflexiones sobre lo que hemos compartido hoy, a que compartas este mensaje con tus seres queridos y a que seas esa luz que otros necesitan ver en medio de la oscuridad. Jesús nació para cada uno de nosotros, y su historia sigue escribiéndose en nuestras vidas. Si algo de lo que escuchaste hoy tocó tu corazón, no te quedes con ello. Háblale a tus amigos, a tu familia, o déjanos tus comentarios. Queremos saber cómo este mensaje del nacimiento de Jesús está impactando tu vida. No podemos olvidar la gran verdad que Isaías capítulo 9, versículo 6, nos recuerda: porque nos ha nacido un niño, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Él sigue siendo todo eso y mucho más para aquellos que eligen seguirlo. Así que, celebremos no solo una fecha, sino una realidad que cambió la eternidad. Agradezco que hayas dedicado tu tiempo a escuchar este mensaje. Si el nacimiento de Jesús ha transformado tu vida, compártelo. Si aún no lo has experimentado, te animo a que te acerques a Él, el único que puede dar sentido y propósito a lo que parece perdido. Que la luz de Jesús ilumine tu vida y que su promesa de paz y salvación llene cada rincón de tu corazón.